Cordial saludo, mi nombre es Mayra Alejandra Clavijo, estudiante de Tecnología en Seguridad y Salud en el trabajo. El siguiente video se hace como requisito para la tarea 5 de la materia Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, de la directora María Elena Franco. Bueno, contextualizando el tema para abordar, tenemos que hay una continuidad histórica en Colombia en la que se cultiva la hostilidad y ahí se hacen guerras constantemente. Y esto por sí solo es suficiente para instaurar una cultura de la violencia, las masacres, los secuestros, la difusión de listas de víctimas antes de que se produzca el hecho de violencia y el papel que juegan los denunciantes no son fenómenos nuevos generados por la última ola de violencia que ha vivido nuestro país, sino comportamientos y modelos a seguir que se remontan al lejano pasado colombiano. Lo notable de todo esto sobrevivió casi sin cambios a la transición de una estructura social predominantemente rural a una altamente urbanizada y la transformación radical de valores asociadas a un pasado profundamente religioso, a una sociedad que ahora está pues en gran parte secularizada. Lo anterior descrito lleva a identificar una serie de riesgos sociales que afectan a la población víctima de los conflictos armados en todas las esferas políticas, social, cultural, ambiental, educativa y lógicamente derechos humanos. Entre ellos tenemos el desplazamiento forzoso, la pérdida de identidad cultural de las comunidades, el deterioro del medio ambiente, los ilícitos, la perpetuación de los humanos, que es problemas. En esta imagen vemos el caso del conflicto armado en Colombia entre 1985 a 2018. Los grupos violentos que actúan son paramilitares, la FARC, el ELN, otras guerrillas, agentes estatales y militares. Se han presentado secuestros, desaparecidos, millones de desplazamientos forzados de los campesinos a entornos urbanos y niños y niñas reclutadas. Eso es, esta imagen sale de la fuente de informe final de la Comisión de la Verdad. Esta imagen nos muestra una estadística del impacto del conflicto armado en Colombia, lo cual lleva a un gran número de víctimas como saldo y que requieren apoyo psicosocial para afrontar la situación de violencia y las consecuencias que están viviendo. Bueno, la fase 5 nos pedía un paso a paso de la afiliación al sistema general de seguridad social en la población víctima del conflicto. Esta es la ruta que se debe seguir para la afiliación de la población víctima del conflicto. Entonces, entre ellos estamos los desplazados, los reinsertados, que también son víctimas en general. Bueno, en primer lugar, no deben estar afiliados a ninguna EPS de ningún régimen. En lo posible estar incluido en el registro único de población desplazada, solicitar en la Secretaría de la Salud del municipio donde viven la respectiva afiliación, presentar los documentos de identidad necesarios. Allí se entrega y se diligencia un formato que actualmente se realiza de forma digital entre la persona que hace la encuesta y el interesado en ingresar al sistema y seleccionar la las EPS, que luego ellas pues redirigen sus servicios a una IPS. El siguiente punto que indica la guía son las orientaciones metodológicas para la atención psicosocial a nivel individual, familiar y comunitario. Bueno, el, existe una estructura en la metodología de atención psicosocial. Está en la modalidad individual, familiar y comunitaria. En la individual y familiar se realiza una consejería y apoyo y acompañamiento terapéutico. Y en la comunitaria hay atención
emergentes, fortalecimiento colectivo, reconstrucción de las memorias y reconocimiento colectivo. Bueno, en los tiempos modernos, cuando todos los días nos enfrentamos a situaciones estresantes, en el trabajo en el hogar, tragedias, pérdida de seres queridos, necesitamos el apoyo y la ayuda de familiares y amigos. Sin embargo, esto no siempre es suficiente en una situación estresante. Tenemos que buscar ayuda psicológica de profesionales. Una de las direcciones en el trabajo de los psicólogos es la rehabilitación de los pacientes en la sociedad. En este caso, pues, la atención psicosocial a las víctimas de conflicto armado y de violencia. El trabajo está dirigido a la prevención del deterioro de la salud mental y física, promoviendo la adaptación social de las víctimas en la sociedad, aumentando la autoconciencia al formar una actitud adecuada ante estos conflictos y tomar procesos de resiliencia para superarlos y salir adelante. Se enseñan habilidades de comunicación, se forma un estilo de vida individual de respuesta de inteligencia emocional ante las diversas dificultades, se construye una adecuada autoestima y la capacidad de planificar y prevenir las recaídas de una enfermedad mental como es la depresión, la angustia, la ansiedad, los miedos, la ira, la irritabilidad. Y que estos tipo de afectaciones mentales pues pueden llevar a otras como el consumo de alcohol, la agresividad, la violencia, el consumo de drogas. Como resultado de las medidas de rehabilitación, las personas que participan de estos programas muestran una dinámica positiva, la asistencia oportuna tiene un efecto positivo en las capacidades de adaptación y se integran más rápido a la sociedad, como es el caso de los desplazados o de las víctimas que han sufrido atentados terroristas y demás, que pues cuando ya llegan a la parte social en su contexto, en su comunidad, pues se sienten miedo, tienen estrés postraumático, entre otros. Bueno, las formas de participación de las víctimas que se establecen en la normativa nacional. Encontramos escenarios de participación en el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha firmado después de los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC en el 2016 por el presidente Juan Manuel Santos y que se han seguido eh, desarrollando desde hasta la fecha. Hay unos ejes transversales, que es la participación de las víctimas, los sistemas de información, la articulación de la nación-territorio y un enfoque diferencial. Bueno, para proteger y garantizar y promover la participación efectiva de las víctimas fue construido el protocolo de participación efectiva de las víctimas a partir de un amplio ejercicio deliberativo que recogió los aportes, las observaciones, las sugerencias y las propuestas de múltiples documentos, foros, reuniones y sugerencias aportadas por organizaciones de víctimas, entidades estatales, entes territoriales, órganos de control, ONGs, entidades de cooperación y los distintos espacios de concertación como el Espacio Nacional Transitorio, los espacios territoriales, las mesas de fortalecimiento de organización de la población desplazada a todo el país, y la coordinación de procesos de concertación, compilación, sistematización, socialización y diálogo político para la construcción de los protocolos. Esto está a cargo de la Subdirección de Participación de la Unidad de las Víctimas, en donde se realizan estos encuentros, estos foros, buzones de sugerencias a través de correos electrónicos y demás, en donde las víctimas pues cuentan sus historias, eh, analizan qué derechos le han sido vulnerados y con las organizaciones indicadas pues trabajan para el restablecimiento de estos derechos y la no repetición de la violencia y vulneración de los mismos derechos. Así se logra una forma de participación activa de las víctimas en la normativa de los procesos. Eh, Como alternativa a la participación de las víctimas, existen diversas entidades que buscan visibilizarlas, reconocerlas y vincularlas a los procesos. A la Secretaría de las víctimas, Departamento Administrativo para la Prosperidad, Memoria Histórica,
que es este que se encuentra en Bogotá, contribuir a la realización de la reparación integral del derecho a la verdad que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, así como la memoria del Estado con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación. Ese es el objetivo de todas estas entidades. Bueno, estas redes generan espacios de intercambio de saberes entre las comunidades y buscan dar a conocer el valor de los procesos sociales y comunitarios alrededor de la reconstrucción de la memoria histórica, la preservación de sus archivos y testimonios, sus prácticas culturales y ancestrales, los ejercicios pedagógicos y artísticos. Esto también pues se hace como fomento al apoyo psicosocial de las víctimas. La red se ha propuesto trabajar por una política de memoria en Colombia que caracterice lo que han denominado el PAS, la participación, la autonomía, sostenibilidad y seguridad de los lugares de memoria de las víctimas del conflicto armado. Perdón. En conclusión, las tareas principales de la atención de las emergencias de las víctimas de conflicto armado son evaluar el estado de la víctima y el tratamiento sintomático de las posibles patologías y sin caer en una revictimización. Digamos, identificar qué causan estas patologías de estrés, de ansiedad, de angustia, de desconfianza, de miedo, si son, y tratar de normalizar, por ejemplo, los estados de sueño y vigilia, emocionales de las situaciones de la vida cotidiana. Para mejorar el estado mental, prevenir acciones autoagresivas de la víctima, el suicidio. Si es necesario, la víctima debe ser remitida a instituciones médicas y agencias de aplicación, pues como lo demande la ley. Lo principal durante este periodo para las personas que hacen el apoyo psicosocial y los familiares es crear un ambiente de presencia y comprensión en torno a la víctima de violencia. Los pacientes suelen pasar por 4 o 20 sesiones determinando el grado de impacto que hayan tenido. La escucha sin perjuicio se utiliza como método principal. Es necesario dar la oportunidad de hablar y llorar sin tratar, sin embargo, por todos los medios de consolar, o sea, no caer en algo subjetivo, sino ser siempre objetivos para que la víctima supere eh, poco a poco cada uno de estos impactos que ha tenido por cuenta del conflicto armado. No se debe enfatizar en una actitud compasiva, provocando una revictimización. Se deben dar recomendaciones sobre la rutina diaria, actividad física, sueño, alimentación, arte, cosas que le llamen la atención y que puedan ayudar a superar todas estas dificultades a las víctimas. Lo importante es ayudar a la víctima de violencia a sobrevivir un periodo difícil de su vida con menos pérdida mental y desarrollar mecanismos para enfrentar con éxito situaciones estresantes en el futuro. Muchas gracias por su atención.